3, 2, 1. Acción juvenil. Palabras van, palabras vienen, palabras y más palabras. La vida está llena de letras que no se reflejan en las acciones. Es tiempo de tomarnos unos minutos al día y reflexionar sobre la única palabra que permanece, la palabra de Dios. Porque la fe sin obra es muerta y la palabra sin el Espíritu es letra muerta. Esto es la reflexión del día. ¿Cómo buscar la gloria de Dios? Dirán ustedes. Bueno, pero ok, chévere todo lo que dices, pero dime cómo hago, dame una pista, cómo hago la voluntad de Dios. Primero debemos entender que somos escogidos por Dios para ser sus hijos dignos, para ser hijos, siempre haciendo énfasis en la diferencia de ser simple creación de Dios y ser hijos de Dios, un verdadero hijo que obedezca a su papá, así como los padres desean que sus hijos les sean obedientes, que hagan las cosas bien, buscan el reconocimiento. Nosotros desde chiquitos buscamos el reconocimiento de nuestros padres, soñamos con que nuestros padres nos vean graduados, con que nos vean casados, que disfruten de los nietos y todas las cosas. Igualmente debemos buscar el reconocimiento de nuestro Padre Dios, si es que nos hacemos llamar hijos de Dios. Número 2, debemos entender que Dios quiere derramar su gloria en ti, que quiere derramar de su espíritu en cada uno de nosotros, pero nosotros debemos hacer nuestra parte, activar la fe, creerlo y pedirlo y automáticamente lo vamos a recibir. Como bien decía el mismo Jesús, ¿no? Que busquemos y le hallaremos, que pidamos y vamos a recibir, que toquemos allí la puerta y se nos abrirá. Número 3, debemos entender que para buscar la gloria de Dios en nuestra vida, para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, es indispensable vivir en integridad o en santidad, como Dios lo dice en su palabra. Él dice que sin santidad nadie va a ver a Dios, y sin santidad, sin integridad, incluso ni siquiera nuestras oraciones y nuestra alabanza puede tocar el corazón de Dios, como bien lo dice por allí un Salmos, cuando el rey David decía que en los íntegros es hermosa la alabanza. Imagínense, Dios cuando ve a alguien en santidad, en integridad, clamándole a Él, wow, se goza. Y qué bueno poder tener ese reconocimiento. Número 4, entender que es necesario consultar siempre con Dios las cosas. Muchas veces no queremos consultar con Dios porque nos da miedo que, y si lo que yo quiero es contrario a lo que Dios quiere, entonces mejor ni pregunto. O a veces preguntamos, Dios nos muestra pues que no es ese el camino, que no es la voluntad, y escuchamos pero no obedecemos. Entonces el número 4 y el número 5 se conectan, ¿no? Debemos entender que es necesario consultar a Dios, orar, pedirle a Él que siempre nos diga cuál es el camino, y luego a que el Señor nos hable, que nos diga, bueno, es el camino, es la verdad, es la vida, Jesús, por ponerle un ejemplo. Bueno, vamos a ser obedientes, porque si no, de nada sirve que estemos buscando constantemente a Dios. Y como ejemplo de esos hombres que fueron famosos, que alcanzaron un reconocimiento, pero jamás se desviaron o se enaltecieron o buscaron su propia gloria, sino que siempre buscaron la gloria de Dios. Ejemplo número 1 de la tarde de hoy, el rey David. ¿Quién no conoce al rey David? Así sea por referencia por allá, aunque no nos sepamos la historia completa, sabemos que existió un rey llamado David, que fue el segundo rey de Israel, seguido de Saúl, que bueno, no hizo las cosas como debió hacerlo, y Dios colocó a este personaje. Pero lo que me llama la atención es que cuando leemos la historia de David, dice la palabra, incluso
que la fama de David se llegó a alcanzar a muchos pueblos, que la gente conocía mucho lo que hacía David, y este personaje ganaba todas las guerras. ¿Cuántas tierras no conquistó David? Pero eso no lo hizo él solo, no fue porque yo soy David, yo soy el superpoderoso, sino que él siempre consultaba a Dios. Y hay una historia que ejemplifica lo que estoy diciendo, está ubicado para aquellos que toman nota y buscan en la palabra, en Primera de Crónicas, capítulo 14, a partir del versículo 8, donde precisamente dice la palabra que la gente conocía que David había sido ungido como rey. Y obviamente cuando dice la palabra que había sido ungido, cuando hablamos de ungir, no es más que escoger. O sea, David había sido escogido por Dios para ser el rey, y ya las personas lo sabían. Y uno de los enemigos del pueblo de Israel, los filisteos, cuando se enteraron de eso, no les hirvió allí la sangre y fueron en contra del ejército de David. Pero David no fue a atacar. Y miren que desde que venció a Goliat, él siempre lo hacía con su fe. Decía en el nombre de de Jehová. Para aquel entonces Jesús no había venido a la tierra, y con lo que él tenía en mano, con su fe, lograba grandes cosas. Venció a Goliat y venció en este caso a este ejército de los filisteos. Y él fue primeramente a consultar a Dios, a consultarle a Dios, decirle, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Me enfrento a esta gente o no me enfrento? Y él le dijo, subiré contra los filisteos, los entregarás a mis manos. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Él preguntó primero, y eso es lo que yo siempre digo, ¿vale? Es mejor irse por lo seguro, que Dios te diga, mira, esta es mi voluntad. No va a ser fácil, va a ser difícil, vas a tener problemas. Eso, yo siempre pongo el ejemplo de Jesús. Era la voluntad de Dios que él muriera en una cruz. Iba a traer victoria. Al final murió, pero resucitó. ¿Fue fácil? No lo fue, pero Jesús fue seguro. Aunque le atacaron por allá al final, como ese miedo, ese dolor, y más adelante vamos a ver una de las reacciones de Jesús. Él se fue por lo seguro, porque al final sabía que iba a resucitar, y así actuó David. Y qué bueno sería que los reyes que aún hay hoy en la tierra, o los gobernantes, pudieran tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es loco, yo siempre lo digo. Dios no nos va a mandar a una batalla en la que sabe que vamos a perder. Así que qué importante es ir siempre de la mano de Dios. Una de las cosas también que de esta historia que me encanta es que luego de que venció David, porque él consultó a Dios, hizo caso, bueno, se fue contra los filisteos, Dios nos va a dar la victoria. Al terminar la victoria, él no se hizo una estatua. Y habían plazas como lo vemos hoy, ¿no? Plaza Bolívar, plaza no sé qué, wow, todas estas personas emblemáticas, ok. David no hizo eso. David lo que hizo fue darle la gloria a Dios. Dijo, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Eran las palabras de David luego de esta victoria. Y obviamente no buscó su gloria, sino que siguió adelante. En otra oportunidad, poco tiempo después de esta batalla, los filisteos vuelven otra vez en contra de David, y él vuelve a consultar a Dios. Dios le da otra estrategia incluso, y finalmente vuelven a vencer, porque así Dios lo dijo, lo declaró, y así fue. Y al final de esta historia dice: hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron el ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Es decir, que después incluso lo vemos en la palabra, la gente tenía miedo a ir contra ese ejército, porque decían, oye, no,
David está con Dios y como dice la palabra por ahí, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ni los filisteos pudieron, y eran un ejército inmensamente grande. Así que busquemos siempre la gloria de Dios, la dirección de Dios, el reconocimiento de Él, y Él nos honrará, Él nos dará siempre la victoria. Palabras van, palabras vienen, palabras y más palabras. La vida está llena de letras que no se reflejan en las acciones. Es tiempo de tomarnos unos minutos al día y reflexionar sobre la única palabra que permanece, la palabra de Dios. Porque la fe sin obra es muerta y la palabra sin el Espíritu es letra muerta. Esto es la reflexión del día.